Advertencia: las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan en lo absoluto la postura del Instituto Politécnico Nacional ni de la Fonoteca Nacional. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. De parte de la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, de su directora, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y a nuestros ponentes. Como ustedes saben, hay primero un coloquio sobre la canción política que deberá terminar hacia las 7 de la noche, porque esa es la hora en la que está programada la proyección del documental Amparo Ochoa, Se me reventó el barzón. Esta es la razón por la cual, desafortunadamente, y pido disculpas por ello, no habrá una sesión de preguntas y respuestas con el público. Debo decir que estamos aquí merced a una idea que surge entre Margarita Cruz y la Fonoteca Nacional de hacer un coloquio o un conversatorio sobre la canción política para recuperar los testimonios de los que todavía estamos vivos, pero no por mucho tiempo, porque el coloquio se referirá básicamente a los años 70 y 80, que es el par de décadas que puede pensarse en que se visibiliza más el asunto de la canción política. Ya tenemos el próximo coloquio, que será el 30 de agosto en las instalaciones de la Fonoteca Nacional, con la participación de Pepe Ávila, de los folcloristas, Pancho Madrigal, el compositor, entre muchísimas otras, de Jacinto Zenobio, Guillermo Briceño, que fue, a mi modo de ver, uno de los eslabones fundamentales que une el movimiento de la nueva canción con el rock, Antani Margarita y Jorge Velasco, uno de los más importantes investigadores, junto con Jorge y otros más, que se han abocado a escribir sobre el movimiento de la nueva canción. Esto es lo que pasará, y ahora le pido a Margarita Cruz, por favor, que pase para leer las reseñas de los ponentes. Muchas gracias y bienvenidos todos ustedes. A Gabino Palomares le cayó la maldición de Malinche, pero llegará en unos 5 o 10 minutos. Bueno, sean bienvenidos todos, qué gusto estos reencuentros que son muy gozosos. Ismael Colmenares Mailo es licenciado en Sociología, maestro de Historia de México desde 1973 en el CCH Oriente, donde ha sido coordinador del área de Historia y jefe de Difusión Cultural. Ganador del primer lugar del premio Punto de Partida en 1975 por la obra Introducción a la Historia 2, autor de la novela 69.1 del Líbido 12 del 10 de junio de 1972, cuadernos de trabajo de Historia de México, antologías de Historia de México, estas últimas en colaboración con otros maestros del CCH, y varios artículos sobre la música con contenido social. Desde 1968 hasta la actualidad, forma parte del grupo musical Los Nacos, con 14 CDs en su haber. En 1973 recibieron en Alemania un reconocimiento por su canción Vietnam.
Jorge Gasca es un destacado politécnico, profesor de tiempo completo en el posgrado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, en el área de planeación territorial. Es también doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de diversos libros y varios artículos en revistas científicas y de investigación social, incluido el libro El cantor con el sol en el sombrero, León Chávez Teixeiro, Canto épico y revolución, publicado por Editorial Itaca en 2018. Es ejecutante de guitarra, quena, charango y bongos. Ha sido músico integrante de diferentes grupos de folclore y música política latinoamericana, como Raza Brava y Ecos del Canto. Modesto López es autor, documentalista y director. Inicia su carrera como actor en Argentina durante los años 60. En 1968 funda con otros compañeros la Asociación de Estudiantes de Teatro de Argentina. En la década de los 70 se presenta en foros populares, estudiantiles y sindicales en varios países de América Latina. Primero con el grupo Siripo, del cual es fundador, y luego con el espectáculo Canto Poemas de Amor de la Tierra del Hombre. En 1980 ingresa como gerente a la empresa disquera mexicana Fotón, produciendo alrededor de 12 discos, año en el que también funda la compañía discográfica Ediciones Pentagrama, que a la fecha ha producido más de 800 títulos discográficos, libros y DVDs. Desde 1985 hasta la fecha, lleva a cabo una prolífica y galardonada actividad como productor, guionista y director de películas documentales y espectáculos escénicos. Gabino Palomares es uno de los principales exponentes del llamado canto nuevo. Desde 1974 realiza una incesante labor social y crítica en escenarios barriales, universitarios y plazas públicas, así como en los más importantes teatros de la República Mexicana y giras por Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. En 1982 preside el Comité Internacional Permanente de la Nueva Canción. Ha grabado 12 discos con sus interpretaciones y composiciones, entre las que destaca La Maldición de Malinche, referente ineludible de la canción política latinoamericana. Es merecedor de diversas distinciones nacionales e internacionales otorgados por organismos gubernamentales, ciudadanos, de representación popular y de derechos humanos. Bueno, le damos un aplauso. Vamos a la reseña en ausencia, ya que su estado de salud le impidió estar con nosotros. Alberto Ángel El Cuervo. Inicia su carrera en 1971, siendo ganador del primer lugar en el primer Festival Nacional e Internacional de la Música Popular. Posteriormente, en 1972, se le impidió participar en el primer Festival de la OTI porque la canción que interpretaría, Yo no voy a la guerra, por eso a la guerra no voy, yo no voy a la guerra, no se ajustaba a las características que imponía el certamen. Con una amplia discografía se ha presentado en los más prestigiosos foros del país y en el extranjero, como en el Teatro de Bellas Artes de Madrid, así como en importantes programas televisivos, varios de ellos también dirigidos por él. Politécnico sobresaliente
Ha incursado con éxito en la literatura y en la plástica, con diversas publicaciones y exposiciones individuales. Sus murales pueden apreciarse en la Asociación Nacional de Actores y en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Que se extienda el aplauso para todos ellos y para todos ustedes. Hay que prenderlo, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Gracias, Lalo. Muy bien, empecemos. Jorge, estamos aquí reunidos para hablar sobre la canción política en México, pero a esta expresión se la ha llamado de distintas maneras: canción social, canción de protesta, canción testimonial, canción necesaria, etcétera. Como investigador y científico social, ¿te parecería importante desde el punto de vista conceptual que el término y su contenido se definieran con precisión? ¿Es esto posible? ¿Sería mejor seguir denominándolo de distintas maneras según el caso? Jorge, tienes 5 grandes minutos. Voy a consumir yo creo que 1 minuto y medio primero para agradecer la invitación a estar aquí en el Alma Mater, en el Instituto Politécnico Nacional. Un agradecimiento a Antar y Margarita por esta posible participación aquí. Y también quisiera en este momento comentar algunos aspectos que son más bien anecdóticos, pero también importantes. Yo soy egresado de la Vocacional 10, la que está en Loreto Favela, por ahí del 78, con 15 años de edad. A los 19, por el 79, integramos un grupo, el grupo Raza Brava. Por ahí del 83, doy un pequeño brinco, nos invitaron, ya estábamos un poco más formados musicalmente y políticamente, a un festival de apoyo a Centroamérica en el CCH Oriente. Por cierto, yo no conocía a Milo, y fue la primera ocasión que por lo menos de rebote nos saludamos. Fue por vía de los salvadoreños y nicaragüenses, que fueron los que nos invitaron, y pudimos participar. Ahí de ese vínculo salió un encuentro muy importante. Por eso me permito hacer estos comentarios, porque los jóvenes del 83 teníamos grandes dudas de cómo definir precisamente nuestro trabajo musical y el que hacían los maestros como León Chávez Teixeiro. Y entonces se hizo un encuentro a nivel nacional, organizado precisamente por el CLETA en el 84, me parece, y de ahí surgieron tareas, y precisamente una de esas tareas era definir el tema de la canción, cómo llamarle a la canción. Directamente se podría decir que es difícil en algunos términos poder tener con precisión un concepto, o sea, una manera de llamarle. Hay muchas, ¿no? Se ha usado canción de protesta, canción social, canción política, canción revolucionaria, canción alternativa, nueva canción, nueva trova, trova latinoamericana, canción libertaria, canto de resistencia, canción disidente, canción comprometida, canción necesaria, la otra canción. En mi opinión, va a quedar siempre una duda, una necesidad de aclarar más. Y precisamente en la tarea que me di, y que yo creo que cualquiera que pueda o que tenga que hacer un libro como para abordar a un autor como a León Chávez Teixeiro, tendrá muchas dudas, ¿no? Se tendrá que plantear muchas dudas, sobre todo porque se pueden definir las vertientes, los ejes para poder explicar digamos los elementos que incluyen a lo que se llama canción revolucionaria, y siempre habrá un sentido, y creo que eso es lo importante.
tenemos ahora más recursos para poder definir o entender. Estamos incluso en este encuentro mirando hacia atrás, ¿no? Estamos haciendo un recuento, estamos haciendo un ejercicio de descodificación, ¿no? De explicación de lo que fue, ¿no? Así parecería que tiene ese tono. En realidad queremos saber qué está pasando, qué es lo que ha ocurrido, qué acontece con este fenómeno que le llamamos canción revolucionaria o canción política. El sentido, ¿ya se me acabó? Bueno, un minuto. El sentido será siempre muy importante, y eso es precisamente parte de lo que tenemos que definir. El concepto o la idea que está detrás de esta creación cultural, artística, y la palabra clave es la de revolución. Y ahí es donde no tenemos que darle rodeos. Es la revolución socialista por la que se luchó en los años 60 y por la que se alumbró este continente como un continente de esperanza, cuando en Europa había ya un desasosiego por esas situaciones que habían atravesado en la Segunda Guerra Mundial, y esa es una historia larga, pero ahí podríamos dejar esta intervención. El tema de la revolución es un tema fundamental para poder entender todo este fenómeno. Yo le llamo los ecos sonoros de la revolución, y a lo mejor en otra intervención podría abundar un poquito más. Muchas gracias, Jorge. Maylo, el grupo Los Nacos que tú formaste fue uno de los participantes más destacados en el movimiento estudiantil del 68, quizá desde antes y hasta la fecha. Lo que hoy se conoce como canción política se remonta, sin embargo, a años atrás. ¿Podrías hablarnos de estos antecedentes? Sí. Bueno, pero sí me parece importante ubicar un poco el significado del 68. Desde mi perspectiva se da un hito social a partir del 68, y aunque venía una dinámica a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial, toda la parte de la contracultura, toda la parte que se empieza a generar con la generación beat de los poetas, toda la parte donde aparece este cine de la nueva ola francesa, los italianos con Fellini, Rossellini, Antonioni, todo esto va a ir conformando un concepto que nosotros vamos a ir adquiriendo. En 68 queda claro que hay una propuesta, es decir, todas las gentes que van a representar el Consejo Nacional de Huelga son electos en sus asambleas. Ellos es la parte visible, es la parte que dirige, pero hacia atrás o hacia abajo más bien existían dos planos. Uno que era el plano del funcionamiento en cada una de las áreas. Pensemos aquí en el Politécnico cómo funcionaba economía, cómo funcionaba el queso, cómo funcionaba, para usar el queso, o en la UNAM cómo funcionaba filosofía, en fin. Y la otra parte que era el registro de las brigadas. Las brigadas, desde mi perspectiva, son quizás la parte más dinámica del movimiento del 68. Son brigadas altamente creativas, son brigadas que salen desde conseguir comida para que podamos comer los que estamos participando, hasta brigadas que salen a hacer pintas, y entonces en algún letrero donde se decía se vende, y entonces agregaban la prensa, y entonces era una brigada que existía. Había otra brigada, por ejemplo, la brigada de los perros. Eso lo registra muy bien el Chóforo de aquí del Politécnico, en donde cuando estaba muy terrible la persecución por cada pinta que tú hacías en la calle, pues se decidió agarrar a los perros y entonces ponerles pintas a los perros, y entonces cada perro traía muera GDO, vio el movimiento del 68, artículo 145, 145 bis no, y entonces en ese sentido se les dejaba en el centro, y de ahí venían inclusive alucinaciones de ni modo que los agarran y que le dijeran, a ver perro, dime quién fue el que te hizo, y entonces no podían, ¿no? Tu madre es una perra, entonces ya, en ese sentido, tu padre también. Bueno, en ese sentido existía esta parte, y allí aparece la brigada de nosotros, de los Nacos.
Paco Taibo y yo hacemos una brigada que es la de los dos. Nos vamos a cantar a los camiones, bueno, yo canto en los camiones, él recita, hace textos desde Pablo Neruda hasta Miguel Hernández, y esta brigada dura nada más 2 semanas. Después él se dedica a la literatura y yo sigo con la cuestión de la música. Me dedico a hacer parodias. Por fortuna mis papás estaban viviendo en Tuxtla Gutiérrez, no tenía teléfono, entonces podía vivir al 100% el movimiento. Y esto permite que empiecen las parodias. La primera parodia que hago, que es la balada del granadero, es una parodia que va a tener un impacto grandísimo. Este impacto va a hacer que se pueda mimeografiar y que la puedan cantar las gentes del Poli de la universidad. Y en esas condiciones nos invitan para que vayamos a cantar justo el 15 de septiembre, donde va a estar Eberto Castillo y va a dar el grito. Y entonces decidimos ir. Pero nos preguntan, ¿y cómo chingados se llaman ustedes? No mames, cabrón, ¿cómo nos llamamos? Empezamos a platicar. Entonces, pues, y nos damos cuenta que la mayor parte de los grupos juveniles que existían tenían nombres en inglés. Pensemos en los Abson Boys, en los Juniors, los Teen Tops, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, no, pues vamos a buscar un nombre que sea totalmente mexicano, castellano, algo que tenga un significado. Y vimos que la gente que llegaba del campo a la ciudad siempre de una manera despectiva le decían indio, nahualón, tepuja, yo me dije naco. Entonces dijimos, ahí está la clave, y nos llamamos Los Nacos, ahí aparecen Los Nacos. Y entonces en esas condiciones, pues nos vamos a dar cuenta de que el grupo Los Nacos nace en el 68, pero atrás, que es la pregunta, y perdón que haya empleado un poco más de tiempo para esto, pero atrás venían una serie de personas que habían hecho canción. Pensemos en Judith Reyes, a mí me toca verla por primera vez allí en Paciencias Políticas y Sexuales. Pensemos en Óscar Chávez, que lo voy a conocer el 15 de septiembre. Pensemos también en Enrique Ballesté. Pensemos también en Margarita Bauche, pensemos también en una compañera de aquí del Politécnico, América, pensemos también en los folcloristas, pensemos en Mario Orozco Rivera. Entonces hay una gran cantidad de gentes que estaban desde antes trabajando, que venían haciendo la canción. En Concha Michel antes de todos, ¿sí? Y en esas condiciones, pues vamos a ver que la canción va a tener una suma de situaciones, una suma de condiciones. A partir del 68 quizá se va a variar la manera en que se hace la canción política. Antes del 68 estaba claro, eran los corridos principalmente, los guapangos, estas maneras mexicanas. Luego después se va a recuperar cuando vienen los grupos folclóricos, sobre todo en la década de los 70, ¿sí? Y vendrán grupos como el Canec, que va a recuperar las canciones mexicanas para hacerlas justamente en un sentido social, en un sentido político. Bajo esto entonces, yo nada más aquí, no sé qué tanto tiempo me queda, 1 minuto. Entonces, yo nada más añadiría un poco a lo que dice Jorge. Realmente es una canción en resistencia ante la hegemonía, resistencia ante la estructura que se va generando en el poder, resistencia ante todas estas injusticias que tú te vas dando cuenta, resistencia ante toda la desigualdad que existe. Y en esas condiciones asumo que todo esto, todas estas resistencias que se dieron anteriormente, fueron las que generaron todo el movimiento de la canción política. Y que la canción política, como todo proceso, va a tener distintas etapas. No va a ser lo mismo la canción de la época de la Revolución, la época en donde también los cristeros hacían sus canciones políticas en contra del gobierno, pensemos en la Guerra Cristera, las canciones que también de pronto hizo Manuel Maple Arce, que se ría mucho con los estridentistas, o bien la canción que se hizo justamente a partir, bueno, con Concha Michel o con Judith Reyes. Gracias. Muchas gracias, maestro Colmenares. Muchas gracias. Gabino, tú llegaste a la Ciudad de México a principios de los años 70. Te encontraste con una gran efervescencia alrededor de la canción política y desde entonces has sido un protagonista relevante de esta expresión. ¿Qué pasaba, Gabino, en esa década y en la siguiente? ¿Qué pasaba que generó la importante visibilización de la canción política? Y sobre todo, ¿qué pasó después cuando parece que perdió presencia? Gabino. Es un tema muy largo. Yo vine a la Ciudad de México en 1974
Y yo no vine a hacer nada de canción política ni nada por el estilo. Yo venía a triunfar en la radio y la televisión. Y un sacerdote de San Luis Potosí me dio una recomendación con Salvador Novo, con Maestro Salvador Novo. Salvador Novo le habló a Zabludovsky y todo parecía así como que ya, así tan rápido. Pero luego, por esos tiempos, se tardó un poquito en hacerse el proyecto que me hicieron. Me dijeron que estas canciones, estaba la onda latinoamericana y que para canciones revolucionarias ya estaba Óscar Chávez, y que yo tenía que competir con Óscar, pero con un hombre de Sudamérica, argentino, uruguayo, alguna cosa así. Y bueno, el físico no me daba, pero me encontré la perdición, me encontré la Peña Tecuicanime. En realidad para mí fue determinante la Peña Tecuicanime, porque yo traía unas cancioncitas disque sociales, o que hablaban de la pobreza en el altiplano potosino, con el astillero, él fue mi compañero de universidad, hicimos un movimiento en la Huasteca Potosina, no un movimiento, apoyamos a los campesinos de los campamentos Tierra y Libertad, y yo tuve mi primera experiencia ahí. Pero los artistas en la provincia, en México también, en la Ciudad de México, pero más en provincia, tenemos una idea de lo que es el arte, y que siempre se asocia con triunfar en la televisión, en la radio, cantar y vender muchos discos, tener mucho dinero, y eso es lo que todos aspiran cuando se dedican a la canción. Yo también era así, pero me encontré la Peña Tecuicanime. La primera vez que fui a cantar, de pronto me encuentro que asistían líderes campesinos de las colonias populares, estudiantiles y todo esto. Era como una escuelita, y al terminar de cantar en el intermedio, yo ya tenía cuatro tocadas para la semana, y así fue todo el tiempo, fue una actividad impresionante. Éramos cerca de 200 entidades artísticas, 150, 200, que una vinculación con las organizaciones sociales y políticas impresionante. Y como no hay mucho tiempo, quiero decir que yo creo que estos tiempos de contacto con las organizaciones sociales fue el tiempo más hermoso que yo he vivido, en donde más he aprendido, y fue el epicentro era la Peña Tecuicanime. Ahí se reunían y nos bajábamos de un avión y nos subíamos a otro, y logramos algo que a mí me parece que tenemos que recuperar. Es que las organizaciones sociales y políticas no concibieran un acto político sin una actividad cultural. Eso fue maravilloso, eso nos dio una plataforma en donde nos empezamos a dar a conocer, hablando meramente de la parte artística, que nosotros siempre hemos sido un apoyo. Y ya dije la otra vez una frase de Mario Benedetti, dice que las canciones no hacen la revolución, pero las revoluciones se hacen cantando. Y nosotros lo que hicimos fue cantar las revoluciones, recoger toda esa experiencia y esa lucha popular para plasmarla en canciones, cada uno en su estilo, cada uno con sus propias posibilidades y con sus propias limitaciones. Y yo creo que fue la etapa más importante. Ahora, yo en los últimos tiempos, a partir de que fui a la reunión esta que hicieron más recientemente, yo que me quedé pensando, ¿para qué hacer esto? Y de pronto
me da un poco de temor que esto se vea como algo que ya pasó, como algo que estamos recordando y como una especie de nostalgia. Estamos vivos, estamos haciendo cosas, seguimos haciendo, ya no somos tantos, quizá porque ya muchos compañeros se fueron a llevar una vida un poco más estable, porque aquí decía Oscar, el que no es terco ni se meta, porque aquí hay que pasar muchas limitaciones. Pero bueno, yo creo que deberíamos ver estos foros. Yo me quedé pensando que tenemos que, bueno, yo he estado viendo el movimiento a partir de que mi hijo terminó ya un libro sobre la nueva canción, la canción política mexicana, en una universidad en Montreal, y trabajamos mucho, pero eso a mí me sirvió para ver el movimiento, para ver a los artistas, para ver a mis compañeros, para ver qué pasó, y cometimos muchos errores. No hicimos las cosas bien porque estábamos, lo primero era la lucha, y después la promoción artística, y después vivir decentemente, y después comer. Muchas gracias. Modesto, tú también llegaste a México en la década de los 70 y te introdujiste en lo que acontecía en el movimiento de la canción política, entre otras actividades de las que hablaremos en tu próxima intervención. Además, eres un viajero empedernido a lo largo y ancho de América Latina. ¿Qué rasgos comunes y qué diferencias encuentras entre los movimientos de la canción política de los países que has recorrido con el de México? Bueno, quiero hacer una breve introducción. Yo hacía teatro y el movimiento teatral en Argentina estaba muy vinculado a los hechos sociales y políticos del país y de América Latina. Los actores, los cineastas, los músicos y las distintas ramas del arte habían asumido un compromiso militante. No se podía, era muy difícil separar el arte y la política. Ya en el año 63, quiero decir que hay antecedentes antes del 63, cuando se manifiesta el movimiento del nuevo cancionero, este manifiesto del año 63, que se planta en medio de una situación nacional donde se está difundiendo la música para estupidizar, la música comercial. Se planta un movimiento que genera Mercedes Sosa, Tejada Gómez y otra gente en Mendoza, y donde dejan plantadas ciertas cosas, entre ellas el debate entre la música y la política. Es uno de los puntos fundamentales, así como ciertas reivindicaciones en los medios de difusión. Años después, por distintas circunstancias, voy y viajo a Finlandia, al encuentro de la juventud mundial de las juventudes. Ahí conozco rápidamente a Víctor Jara, que después posteriormente tendré una relación con él. En el año 73, cuando regreso a Buenos Aires, decido conocer América Latina por mis propios medios, y entonces me largo a caminar por América Latina con $100 y una cámara fotográfica. Viajo por varios países, pero al llegar a México me vinculo, gracias a Eduardo Rodríguez Solís, un hombre de teatro de aquí, y me vincula con José de Molina. Es mi primer contacto con el mundo musical de México, de ese México del año 73, que a su vez me vincula con el CLETA. Y el CLETA a su vez me plantea a Luis Cisneros, que dirige una obra de teatro que se llama La Huelga, que estaba en esbozos. Asumo el papel y ahí conozco a Judith Reyes, que me ayuda a incorporar cierta música de Judith Reyes a esta obra que duraba 15 minutos y que tendría que durar para el Festival del Teatro Latinoamericano 1 hora y media, 1 hora y cuarto más o menos. Eso me lleva a conocer a partir de ahí a Judith Reyes, a José de Molina, a Enrique Ballesté. Creo por ahí en esa época estaban los Nacos,
estaba el Mastuerzo, una serie de compañeros, estaba Cefol, ¿no? Y eso me va acercando a mí al mundo de la música y del teatro de México, fundamentalmente. Quiero decir que esa pregunta que haces de los acercamientos y las lejanías de estos distintos movimientos de América Latina, que yo considero que es un movimiento de canción social, está muy estrechamente ligado, y hay unas diferencias muy sustanciales. Hay países como Cuba y Nicaragua en su momento, donde está estrechamente ligado con el poder de gobierno. O sea, Cuba, a través de Casa de las Américas, el gobierno revolucionario que fomenta y produce ese maravilloso encuentro de la canción protesta del año 67. Nicaragua, cuando se produce el gran festival de la nueva canción en Managua, Nicaragua, Abril en Managua, que se produce además a raíz del Comité Mexicano de la Nueva Canción, que en el año 71 organiza acá un festival que motiva a que se haga este festival en Nicaragua, que posteriormente se hace en Ecuador. Pero son esos dos países los que más vínculos tienen con el gobierno en el poder. Todos los demás países, los movimientos políticos, los movimientos musicales están ligados estrechamente a las organizaciones políticas de su momento. Chile, por ejemplo, está estrechamente ligado cuando en el año 68 los Parra crean la Peña de los Parra, que es una de las primeras peñas, y crea el sello grabador de los Parra, que es también un hecho muy importante, porque a raíz de eso posteriormente hay hechos trascendentes que ocurren en Chile, como por ejemplo, para mí es uno de los hechos más trascendentes la creación a nivel musical del sello Alerce, que crea en plena época de la dictadura militar, en el año 74, un sello producido y financiado por el Partido Comunista en la clandestinidad, y que Ricardo García y Carlos Necochea crean este sello grabador, que es una potencia y un ejemplo a seguir desde el punto de vista de la estructura y la difusión de la música de ese entonces. Y digo yo que en México se da un fenómeno donde se recoge la gente que organiza, porque el problema acá es fundamental, las organizaciones que se producen a través de estos fenómenos musicales. Y hay una cosa que me llama la atención. En México no responde a ningún partido político. La mayoría de los músicos que participan no responden a ningún partido. Hablo de esto porque conozco bien Argentina, conozco bien Chile, donde todo estaba vinculado al movimiento, al Partido Comunista, a los distintos partidos de izquierda que ocurrían en aquel entonces. Uruguay, por ejemplo, es decir, quienes crean todo este movimiento, Viglietti, Citarrosa y todo esto, estaban estrechamente vinculados a partidos políticos. Pero en México se da un fenómeno bien interesante y quizás una de las organizaciones más importantes, creo yo, de este movimiento llamado de la Nueva Canción. Porque además, no solamente en México se produce el movimiento de la Nueva Canción, se crea este organismo, el Comité Mexicano de la Nueva Canción, sino que además produce el Comité Internacional de la Nueva Canción, que pretende organizar y nuclear a los compositores y cantantes de este movimiento musical. Entonces, eso es muy llamativo y ejemplar, realmente, lo de México. Y vuelvo a insistir, en países, por ejemplo, como Venezuela, como Ecuador, están íntimamente influidos, y Cuba también, influidos por el movimiento del nuevo cancionero argentino y también chileno, fundamentalmente. Y otro hecho muy importante, todo esto que se va produciendo con el movimiento de los cantantes y los músicos va produciendo fenómenos como la creación de sellos grabadores musicales importantísimos que dan esta difusión, porque uno de los problemas más graves que tiene este movimiento, llámese como se llama, es la difusión, que es una trampa que nos han tendido y que controlan y manejan los grandes medios del monopolio de la difusión, que es un tema a tratar aparte. Pero la creación de los sellos grabadores, desde esos primeros sellos, por ejemplo, yo recuerdo el sello que se crea en 1967 en Argentina, un sello dedicado al blues y al rock, cuando el rock estaba siendo perseguido por la dictadura militar de entonces, y se crea un sello grabador importantísimo en aquel entonces que difunde estas alternativas de género musical, y juntamente con eso se crean sellos
que también tiene que ver con el llamado nuevo cancionero. Y además las peñas y las organizaciones que se crean, como aquí en México, que son importantísimos para este trabajo de difusión. No sé si respondí o no, no sé. Pero bueno, ahí va. Lo único que queda claro, Modesto, Mailo, Jorge, Gavino, es que requeriríamos de jornadas completas para no tener que estar jeringándolos con un minuto. Es tan vasto lo que se reúne aquí que me da mucha pena tener que ir acotando, pero queremos tener en este primer coloquio una aproximación. Por eso agradezco mucho la presencia de Víctor Heredia de la Fonoteca, que tendrá que recopilar o que recibir todas estas grabaciones y empezar a procesarlas. Vamos muy bien en tiempo, muchachos, vamos muy bien en tiempo. Jorge Gasca, eres el autor de un libro sobre la figura de un relevante compositor de la canción política, León Chávez Teixeiro. No son muchos los trabajos similares de esta naturaleza, como los de Jorge Velasco, René Villanueva, Liliana García, incluso Federico Arana, por mencionar algunos. Por otro lado, sabemos que existen a la fecha numerosas tesis de grado y posgrado sobre el tema. Gavino ha mencionado el trabajo de su hijo en Montreal. ¿Te parecería importante que se trabajara en hacer una relación de estas investigaciones para que los académicos, estudiosos e interesados en general pudieran acudir a ellas? Porque de repente nos enteramos de que hay una cosa por acá, hay otra por allá, hay una iniciativa por acá. Carajo, que haya un investigador que sepa investigar de a de veras, que cuando menos investigue sobre las investigaciones y digan, aquí está todo lo que se ha estudiado sobre la nueva canción. ¿Te parece que esto sería importante e factible? Voy a hacer una trampa. La respuesta es sí y ya respondí. Y entonces voy a utilizar el resto del tiempo para comentar unas cosas que me faltaron, que es importante reflexionar y desde luego que hace falta investigar, ¿no? El hecho de haber escrito un texto y digamos que el compromiso está en abordar a un personaje como León Chávez Teixeiro. Es muy complejo hacer una investigación sobre León Chávez Teixeiro porque vivió en comunas, fue militante político, discutía el capital y de ahí salieron canciones de él, ¿no? Fue integrante del grupo Brecht, fue también habitante de la Martín Carrera y respiró barrio y fue activista, entonces, y además sigue activo y además pintor. Entonces lo que no cantaba, lo pintaba. Y entonces hacer una articulación de una obra tan compleja requiere un trabajo bastante arduo. Yo quisiera el resto del tiempo dedicarlo a unas cuantas pinceladas que creo que es importante revisar. Aquí están en el libro, pero me parece que es muy importante hacer esta labor de investigación con otros ojos. Digamos que ya para el siglo XXI tenemos más recursos, tenemos más bases de datos históricos, tenemos investigaciones sobre semiología, o sea, esta ciencia que estudia la imagen y todo lo que es el discurso. Tenemos también recursos de la filosofía, la hermenéutica, los análisis literarios, etc. En esta experiencia que se vivió para hacer este libro, yo partí de una recomendación muy interesante de Hobsbawm, este autor que escribió sobre las formaciones económico-sociales, que tomó de los Grundrisse y hizo todo un análisis. Tiene un libro fabuloso que se llama Los ecos de la Marsellesa. Qué interesante título. Pero además nos pone
precaución, dicen, bueno, no hay que irnos con la finta, digamos, podríamos traducir hacia el lenguaje popular, porque la Marsellesa obviamente es una canción que representa la lucha burguesa, ¿no? Está representando una etapa de la modernidad capitalista que se consuma con la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa en 1789, pero, y ahí tendríamos que hacer una importante observación, hay otros ecos, y esos son los ecos de la Internacional Comunista, 1871, también en Francia, pero preferimos partir de esa beta para poder explicar lo que es la nueva canción. Si no partimos así, entonces la estamos regando, porque el canto de las sirenas es muy traicionero, y entonces, como diría Eduardo Carrasco en esta memoria tan interesantísima que surgió de ese primer encuentro de música latinoamericana, en donde participó Gavino y participan gente como Noel Nicola, como Eduardo Carrasco, como Citarrosa y otros, en mi opinión sigue siendo una fuente insuperable, sigue siendo todavía una fuente importantísima, y hay que revisarla y volverla a leer. Se llama La Nueva Canción América Latina, de Eduardo Carrasco, que es el fundador del Quilapayún, y que sigue trabajando él es filósofo, compositor, y él dice, para poder entender esto que le llamamos nueva canción latinoamericana, o cualquier otro término que podamos usar, como canción revolucionaria o canción política, tiene tres vertientes: la canción de protesta, la canción popular y la canción folclórica. Y esas son precisamente las vetas sobre las cuales hay que revisar las fuentes en cualquier país en el que nos encontremos, de América Latina o del mundo. Y bueno, y esa es una primera parte importante. Bueno, aprovecho el minuto. La canción de protesta digamos que tiene su origen en Estados Unidos, con Joe Hill en una primera etapa, estamos hablando de 1909. Tiene un pequeño cancionero que se llama Cancionerito Rojo, Little Red Songbook, y tiene un subtítulo que es el más importante: Canciones para atizar las llamas del descontento. Ese es de Joe Hill, y participan otros músicos: Ralph Chaplin, T-Bone, Ethel Comer, Laura Payne. Y después viene una etapa importantísima, y esto es muy importante tenerlo presente. Los verdaderos fundadores de la canción de protesta en América, incluyendo Estados Unidos, son Woody Guthrie y Peter Seeger, o Pete Seeger. El segundo, militante del Partido Comunista Norteamericano. Y desde ahí, fíjense, la coincidencia, en 1959, que es cuando triunfa la Revolución Cubana, organizan el primer festival de folk en el Rhode Island, allá en Estados Unidos. Después viene una etapa que es la que de manera manipuladora los medios de comunicación gringos ponen como representantes de la música de protesta a Bob Dylan y a Joan Baez, y Joan Baez se cocina aparte de Bob Dylan, ¿no? Que estaba más politizada y difunde más cosas que el propio Bob Dylan, actualmente incluso. Y de ahí entonces tendríamos que partir para poder entender, estamos hablando de 1961, 63, y ahí se difunde hacia el sur, y toma entonces esa, digamos, estafeta el sur, América Latina, y de ahí empiezan a crearse nuevas corrientes importantes para lo que se llama la canción de protesta latinoamericana, y este festival importante que se hace en Cuba, donde incluso Silvio Rodríguez recientemente dicen, bueno, pero nosotros no protestamos, ¿no? Pablo, Silvio y los que se incluyeron en el movimiento de la Nueva Trova dicen, bueno, nosotros participamos con gusto, pero no estamos protestando. Pero obviamente son realidades diferentes. La de Cuba, donde el poder ya se había tomado, había triunfado el movimiento armado, es diferente
el movimiento y las demandas y el canto épico que requerían el resto de los pueblos o los países latinoamericanos que generalmente vivían en condiciones de dictaduras. Y hasta ahí me vuelvo a quedar y espero abordar otros aspectos importantes. Acordémonos que al terminar esta segunda ronda y una tercera, hay una ronda final de conclusiones, y si vamos bien en tiempo, entonces podríamos alargarnos lo suficiente sin abordar el tiempo dedicado a la proyección del documental. Muy bien. Milo, tú figuras como uno de los impulsores de una de las actuales iniciativas de sistematización de los testimonios de la canción política, el Archivo General de la Canción. Han existido en décadas pasadas propuestas de esta naturaleza, como la del CEPOL, la del Comité Mexicano de la Canción, que no llegaron a fructificar, y la que ahora se está desarrollando con la Fonoteca. En tu opinión, ¿qué importancia tienen estos esfuerzos de sistematizar y de registrar los testimonios de este movimiento artístico ideológico? Sí, bueno, pues en esencia yo parto del concepto de que cada canción ya va siendo un testimonio, cada texto que se escribe va siendo un testimonio, y que esos testimonios van a tener distintos escenarios. Habrá testimonios que van a ser muy poéticos y habrá testimonios que van a ser muy panfletarios, pero finalmente son testimonios en esa parte, y que esto ha quedado registrado a través de la historia. Es decir, pensemos, cuando hace su libro Vicente T. Mendoza o cuando lo hace Rubén M. Campos, hablan ya del folclore, y en ese sentido a lo mejor hasta sin saberlo lo hacían desde un punto de vista medio gramsciano. Bajo estas condiciones entonces encontramos que aquí el problema es cómo vas a sistematizar todo lo que tienes, porque efectivamente existe muchísimo. Había una revista que se llamaba Pauta, que la dirigía Manuel M. Ponce, que de pronto era uno de los directores que de pronto recuperaba mucho también del significado de lo que era el folclore, y el folclore de pronto también rayaba en esta parte política, en esta parte social, en esta parte que se cuestionaba. Sin lugar a dudas, antes de muchos de los que llegamos a escribir, estuvo esta señora que le encargaron por la Gigante una serie de pequeños libritos, facsímiles, que luego dieron a su libro que se llamó La Historia de la Música Popular Mexicana. Me refiero a Yolanda Moreno Rivas. Entonces Yolanda Moreno Rivas sistematizó mucho, ¿sí? Habría que entenderlo como un antecedente. Igual lo hizo, no más que en otro sentido, Federico Arana desde sus guaraches de Ante Azul o el disque folclore en México, ¿sí? Hasta rockeros contra folcloroides. Lo hizo muy bien, como lo decía hace rato Antar. René Villanueva con su libro. Judith Reyes hizo 2 libros, el de La Otra Cara de la Patria, e hizo también su propuesta del significado del corrido. Ella le encantaba investigar, leía bastante, mucho. Uno llegaba en la mañana a su casa allá en Iztacalco y la encontrabas leyendo los periódicos de ese momento. Obviamente están los textos aquí de nuestro compañero de Jorge Gasca, los de Jorge Velasco, los de Liliana, habría que recuperarlos, los de Fernando Morán, los textos que hizo también Claudio Palomares. El primer esbozo biográfico que hubo sobre Judith Reyes yo lo hice. Es decir, hay mucho. Pero de pronto todo esto está muy disperso, efectivamente. Y nada más para que ustedes tengan un dato, hace 5 años CLETA, el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artístico, sacó su primer libro en donde le trataba de dar una forma a las experiencias que se habían vivido. Este primer libro habla sobre las distintas etapas que tuvo CLETA. Entre una de esas etapas justamente hay algo de lo que se señaló aquí mi compañero Modesto, y es que
cuando se iba a realizar el festival de teatro, el latinoamericano, había dos propuestas, una que hizo el grupo de teatro Mascarones y otra que éramos los que no estábamos de acuerdo. Entonces los Mascarones dijeron que nos apoye el Partido Socialista del Trabajo, que era el partido de Palamantes, ¿no? Exacto, y que entonces ellos lo puedan solucionar. Y entonces nosotros no estuvimos de acuerdo, perdimos, y bueno, esa fue nuestra salida de cleta en ese momento. Pero este PST adquirió esta dimensión. Obviamente que también el Partido Comunista tenía intereses, porque le interesaba la cultura, porque históricamente el Partido Comunista había hecho cosas importantes. Cuando se hizo la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, cuando tenían su periódico El Frente, tenían su revista Al Frente. En ese sentido había este interés, sí había, pero también había muchos movimientos independientes. Eso es quizás lo que diversificó las posibilidades para la canción en nuestro país. Y pensemos que estos movimientos políticos independientes que tendrían su antecedente antes del 68, justamente en Demetrio Vallejo, en Otón Salazar o en Valentín Campa, estos movimientos van a tener también una gran dimensión. Y bajo estas condiciones, pues yo lo que considero es que la tarea que nos queda en ese sentido es muy, muy, muy titánica, porque es en realidad sistematizar todo lo que existe, es encontrar muchas cosas que probablemente estén dispersas, es buscar, es llegar, pero no solamente eso, sino que ahora ha aumentado la tarea, porque tú puedes tener una fonoteca, pero puedes también tener una videoteca, y entonces se crea una interrelación bastante fuerte. Pienso yo que en estas condiciones lo que cabría para muchos de nosotros es recuperar lo que han sido los procesos, es decir, y con esto más o menos me gustaría ir terminando. El proceso que se da de la música a partir del 68 va a tener un camino, es decir, viene la canción de protesta, la canción social, la canción política, como ustedes quieran, viene toda la primera gama de las gentes que vamos a estar allí. Vendrá la parte de la música folclórica, las peñas van a tener un gran éxito, la peña tecuicanime se convierte realmente en un boom, y quizás es una peña que en ese sentido es diferente a las otras peñas que existen en Coyoacán o que existen en Ciudad Satélite, ¿no? Y va a ser diferente porque va a tener ese concepto de peña, esta idea de que órale, acércate, va a haber café y va a haber un pedazo de bolillo con tantitos frijoles, la costeña, y le echamos un poco de jitomate y colorín colorado, ¿no? Y entonces, y empezar a llegar mucha gente. Bueno, realmente quien no pasó por la peña tecuicanime no existía en ese momento, ¿no? Digo, así era. Pero después de lo de las peñas, después de la canción, vienen justamente esta idea de hacer tus canciones, ya no necesariamente ligadas al folclore, sino tus propias rolas, tus canciones que tú vas a tener. Es decir, esto que va a hacer Jaime López, que va a hacer Roberto González, que va a hacer Rafael, que de alguna manera lo hace también Misael. Es decir, todas estas canciones que van a ser un puente para llegar al rock. Y el rock, justamente, pues vendrá el rock en tu idioma. No significa que el rock con un sentido social no se hubiera hecho antes. Es decir, pensemos en el grupo de los Tex-Mex, que era un grupo que hacía cosas muy divertidas socialmente hablando. Pensemos un poco en los Tepetatles, ¿no? Que era como una burla a los Beatles, ¿no? O era una parodia de los Beatles. Pensemos entonces en estas circunstancias que se generan y que aparece el rock en tu idioma y aparece todo este boom. Ya nomás para que cerrarle ahora sí. Aquí el problema es quién hace la clasificación, cómo se hace la clasificación. Si ustedes se meten a internet verán y dicen canciones políticas, las 10 mejores canciones políticas, y entonces la hace un cuate que trabaja en la Ibero, y entonces él pone en las 10 mejores canciones a Molotov, la de Dame el Poder, ¿verdad? Pone ya me falla la memoria, obviamente al Tri, ¿sí?
en donde plantea a Panteón Rococó, a la maldita vecindad, a los Tigres del Norte, y claro, pero ese será el concepto que existe de la persona que está haciendo esta sistematización, ¿no? Porque de alguna forma es una sistematización. Aquí habría que encontrar la parte científica para poder hacer la sistematización y que sea incluyente, ¿sí? Porque de pronto hubo mucho el que si tú no eras de mi partido, o si tú no componías como yo, o si tú no tenías la calidad que yo, te excluyo, y entonces empezaban a hacer estas divisiones terribles. Pero en ese sentido, pues pienso que la sistematización sería la salida para esto, y es un trabajo muy, muy, muy cabrón. Muchas gracias, Mario. En los 80, Gavino se creó el Comité Mexicano de la Nueva Canción bajo los auspicios, creo yo, del Comité Internacional Permanente de la Nueva Canción, del cual tú formabas parte. Por otra parte, tu actividad artística te ha hecho viajar por muchos países. ¿Tiene Gavino, a tu modo de ver, presencia en países como Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Nicaragua? ¿Tiene presencia el movimiento de la canción política en México? ¿Lo conocen? ¿Saben de nosotros? ¿Nos siguen de alguna manera? Porque si lo hacen es porque se han puesto a investigar y no porque nosotros, como sí lo hicieron los argentinos y los chilenos, empujamos esta cuestión para que se nos diera a conocer. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, primero quiero terminar dos pendientitos que he estado viendo en lo que dijeron. Bueno, mi hijo el Claudio me comentó una vez que fui a verlo que él estuvo haciendo los investigadores, los intelectuales, los académicos, me dijo, yo no sé de eso, tienen a nivel internacional una suerte de circuito de lugares que consultan. Son sitios muy prestigiados, que está altamente garantizada la veracidad de lo que exponen, y me dijo que estuvo haciendo una investigación para ver qué había sobre la canción política mexicana, y me dijo, ustedes no existen. Lo que existe, lo que tiene, y esto es interesante comentarlo, porque tiene que ver con lo que estamos platicando. Dice, lo que hay son ni siquiera reseñas de la actividad, hay boletines de prensa. No hay un análisis, no hay un comentario o crítica, sino simples boletines, y esto me lleva a plantear en qué condiciones está el periodismo cultural, que es otra parte también del sistema. Ahora, por otra parte, yo mencionaste a Pete Seeger. Pete Seeger es quizá el cantor al que yo más admiro. Tuve la fortuna de ser su amigo, tuve la fortuna de andar cantando en las Unions en Nueva York, de todas las nacionalidades. La canción de protesta propiamente se da, el nombre de protesta se generaliza en los cantores que protestaban contra la guerra de Vietnam. Se hizo un movimiento impresionante en donde, por supuesto, participaban Woody Guthrie, Bob Dylan, Joan Baez, Harry Belafonte, Peter Paul and Mary, y un anterior que se llamaba Robertson, algo así, un extraordinario cantor, muy fuerte, muy político. Y entonces esta reflexión me lleva a que ¿cómo puede esta canción de protesta, porque protestaban contra la guerra de Vietnam, que se unió a todas las manifestaciones contra la guerra y pararon una guerra?
pararon una guerra. Y si pueden, vean los documentales que hay sobre la represión que hubo para estos grupos que protestaban. Estados Unidos no pudo haber tenido una guerra, una victoria. Estados Unidos no perdió la guerra en Vietnam, perdió la guerra adentro, y la canción acompañó este proceso de parar una guerra. Bueno, entre paréntesis. A ver, no te da más tiempo, Bueno, esto con lo que empecé, que la canción mexicana no es tan conocida, se manifiesta justamente en que en América Latina tampoco nos conocen. Quizá conocen a Amparo, pero ni Óscar Chávez es conocido. Amparo hizo una gran labor en América Latina. El Comité Internacional de la Nueva Canción fue una ocurrencia de Pablo, una vez que en el 10º aniversario de la nueva trova cubana se hizo en 1982 se hizo un foro de discusión y tiraron la casa por la ventana. Vinieron los cantores de Asia, de Europa, de África, de América Latina, y era aquello una verdadera maravilla. Estábamos en esa reunión y Pablo dice: qué increíble, somos como, esto es como las Naciones Unidas de los cantores. Y dice: ¿y por qué no hacemos la ONU de la canción política, o la nueva canción? Y esto fue entre mojito y mojito. Queríamos poner la dirección en Cuba, por supuesto, porque el gobierno estaba dispuesto a apoyar, pero las dificultades de Cuba para la comunicación hicieron que los mismos cubanos retomaran este asunto y decidieron ponerla en México. Lo que se hizo eran 3 objetivos del movimiento de la nueva canción. Primero era ayudar a los compañeros que estaban en peligro por cantar en algunos países. Segundo, hacer comités de la nueva canción como un principio de organización a nivel internacional. Y tercero, hacer un trabajo de promoción. Esto, cuando sí he estado viajando mucho, primero porque pues de pronto nos empezaron a invitar a un montón de festivales, y segundo propiamente por el Comité Mexicano, el Comité Internacional de la Nueva Canción. No saben de nosotros. O sea, la presencia de los cantores, los nacos, toda esta gente que para nosotros es como muy familiar. Les digo, ni Óscar es reconocido. Y bueno, creo que ha sido parte también, que eso a mí me gustaría verlo como un tema especial. ¿Cuál fue el trabajo que hicimos de promoción de la nueva canción y cuáles serían las perspectivas para mejorar todo lo que no hicimos bien? O sea, yo incluso cometí muchos errores, porque este conocimiento que se dio de mí en la canción de La Maldición de Malinche es un himno en toda América Latina. Yo recibo mis regalías prácticamente de toda América Latina, no de México, porque la canción es mucho más conocida en otros países que en México. Y bueno, esto contesta la pregunta. Fuera de Amparo Ochoa, de verdad, no somos conocidos. Muchas gracias, Doña. Veo desde aquí algunas entrañables y queridísimas caras conocidas de todo el público y de algunos compañeros compositores, cantantes, que no voy a mencionar porque son muchos y que se nos acaba el tiempo, entonces me van a pasar que tengo nada más un minuto. Pero saludos a todos los compañeros compositores e intérpretes que están ahora con nosotros. Modesto,
ha realizado una trascendente labor de producción de discos de canción política y de canción popular en un mercado con condiciones económicas poco propicias, como lo han hecho las no muchas otras grabadoras independientes que existen y han existido en México. ¿Qué nos puedes compartir de esta experiencia? Yo voy a ser un poco desobediente con tu pregunta porque me entusiasmó el comentario de Jorge. O sea, para ti los tacos de suadero. Y el de Gavino. Cuando mencionan lo de Woody Guthrie, lo de, bueno, yo me agregaría por Robertson, y toda esa camada de la llamada canción social norteamericana, yo quiero decir que precisamente no es eso lo que llega al sur. Lo que provoca ahí el sur es otro fenómeno bien interesante, que es un fenómeno político que se inicia con Gardel, en las canciones prohibidas de Gardel de las distintas dictaduras, en un género como el tango, donde hace temas de un contenido social muy fuerte. Las canciones anarquistas son prohibidas en los distintos gobiernos. Por ejemplo, tiene un tema que se llama Al pie de la Santa Cruz, que dice: declaran la huelga, es mucho el trabajo y poco el jornal, y en ese entrevero de lucha sangrienta se ensaña del hombre la ley patronal. Y ahí sigue el tango. Había una canción que ni siquiera se definía de protesta, no se definía de nada, como había la canción El Barzón en su momento, otras canciones sociales del corrido que se hacía en México, que no tenía una definición ni de protesta, ni de pretexto, ni quizá como propuesta. A mí me gusta mucho la definición de Amparo Ochoa cuando dice: yo hago una canción de propuesta. Me interesa más decir que hago una canción de propuesta. Me gusta mucho ese término. Entonces yo quería aportar ese granito de arena. Me recuerda también al viejo Atahualpa Yupanqui, cuando hablamos de sus canciones, de su contenido social. No hay que olvidarse que allá, cuando era joven, estaba haciendo el servicio militar, ocurre un golpe militar en los años 30, y él se incorpora a la lucha armada para derrocar al gobierno militar de los años 30, por lo cual tiene que escaparse, ir a exiliarse a Uruguay, y es ahí donde compone con el autor uruguayo y en la música Los ejes de mi carreta, que trasciende socialmente por todo el continente y por el mundo. Y así hay muchas cosas que ocurren en los distintos países de nuestra América Latina, que es realmente apasionante, ¿no? Cómo es posible la música y los acontecimientos que acompañan a la grandes lucha del hombre, al Che Guevara, por ejemplo, esa canción icónica que se llama Samba para no morir, que está compuesta antes que existiera el Che Guevara y que parece que hablara del Che Guevara, si ustedes escuchan la canción, y ese caminar de los personajes de América Latina, cuando yo leo y digo, a ver, ¿por qué Parra, por qué el chico joven de aquella época va y crea la peña en Chile, y alrededor de ahí se genera este movimiento tan importante? Ahí debuta Víctor Jara, que no era cantante, que era director de teatro. Me tocó a mí ser uno de los que impulsaron que viniera él dirigiendo La Remolienda, el espectáculo teatral La Remolienda, un clásico del teatro uruguayo, del teatro chileno, al Festival de Argentina. Y en esa peña debuta Víctor Jara, ese joven Ángel Parra, ¿pero por qué? Porque ya había angulado, ya había estado en Uruguay, había conocido de jovencito, a los 17 años había conocido a un joven Citarrosa, había conocido ese movimiento uruguayo. La mamá Violeta Parra tiene que ir a buscarlo porque es menor de edad, enloquecida la va a buscar para que se regrese, y va bebiendo de todo este quehacer de nuestro continente. Y yo creo que eso va pasando en todos estos países. Toda esta influencia que vamos recibiendo no solamente de aquí, como tú bien mencionabas, por ejemplo, la canción francesa, la internacional, la marsellesa, hay muchísimas otras canciones y otras cosas que van influenciando. Pero yo creo que el ser social que somos, nosotros los que estamos alrededor de la música o del arte, somos parte fundamental de Nosotros no podemos ser hombres aislados de la realidad social y política que nos toca vivir. Por eso la canción está ligada estrechamente a la cuestión social, salvo aquellos que no asumen una cuestión ideológica, ni comprenden la historia, ni le intentan entender la historia social que nos toca vivir. Porque si la tuvieran en cuenta, nadie podría estar exento, aparte de cantar las cosas del amor, de cantar las cosas que realmente pasan en esta sociedad.
y se le podría denominar como fuera. Pero yo, por ejemplo, a veces pienso, digo, ¿cómo yo puedo estar sentado acá hoy en día, mientras ocurren hechos fundamentales en este país, que no estén reflejados en la canción que voy a componer? ¿Cómo puede ser que yo hoy, ser el día que estoy acá del año 2023, me puedo olvidar de la Comuna de París, que fue un hito histórico y contundente en la historia de la humanidad? ¿Cómo me puedo olvidar de eso mientras camino y mientras pienso y mientras compongo una canción o una obra de teatro o hago un disco? Y vuelvo entonces al punto del disco. Sí. Te vamos a dar 2 minutos. No te voy a quitar más tiempo. Es un divague. Mejor de seguir con tu plan. No, bueno, gracias, Modesto. Con Modesto aquí en México tenemos, no me dejará mentir, un conflicto porque es argentino y es modesto, y ahora nos ha dado una muestra de generosidad, pero su trabajo como editor de discos es una cuestión de la que tenemos que platicar en otros muchos conversatorios. Muy bien. Como diría los mexicanos nacemos donde nos dan eso decía Chavela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Bueno, tenemos 20 minutos, vamos a la última ronda. La última ronda es la misma pregunta para todos, que decía, ¿cómo ves el movimiento de la canción política actualmente en México? Yo les propongo que utilicemos esta pregunta para también cerrar la participación de cada uno de ustedes, ¿no? Igual tendríamos más o menos 5 minutos, que son 20, porque todos estamos ansiando ver el espléndido documental que hizo Modesto sobre Amparo Ochoa. Empezaremos entonces con Jorge, por favor. Gracias. Tal vez para mí es la pregunta más difícil. Yo lo que creo que debe quedarnos claro a todos es que estamos viviendo una etapa de transición que no terminamos de salir y que se marcó justamente cuando se vino abajo la Unión Soviética. Yo podría decir, incluso atreverme a decir, que no podría entenderse el destino de la canción política sin el destino de la izquierda internacional, incluyendo la izquierda mexicana o la izquierda de cada país. No podría entenderse el sentido de lo que llamamos canción revolucionaria, o qué tan revolucionaria es una canción, cómo se coloca históricamente y socialmente, si no vinculamos el arte con su politización. Esto es muy importante y propiamente de eso estamos hablando. Y la otra parte tiene que ver con cómo ya digamos, esta etapa que nos está tocando vivir en el siglo XXI, en donde los países que en algún momento tuvieron dictaduras ahora tienen gobiernos democráticos. Entonces hay una especie de justicia, ¿no?, histórica que nos está tocando vivir, pero paradójicamente la canción parece que ha estado en forma latente, se ha permanecido, en mi opinión no ha desaparecido, pero cuando se derechiza el mundo, la canción se vuelve o está en un estado latente, y ahí es de donde hay que rescatarla. En mi opinión, es precisamente este ejercicio un ejercicio importante que consistiría, en mi opinión, en la construcción del imaginario sonoro de la izquierda, y en eso es precisamente parte de lo que Fernando nos ha invitado a reflexionar, a sumarnos, aunque todavía está por elaborarse de manera precisa esta convocatoria y verificar o visualizar de qué manera podemos sumarnos a esta actividad. Tendríamos que visualizarlo así.
estamos tratando de construir el imaginario sonoro. Este es un elemento nuevo y hay que decir incluso la fuente, invitar a revisar. Eugenio Trías, el filósofo catalán, que murió si no me equivoco, en 2012, todavía alcanzó a presentar su libro El canto de las sirenas en Bellas Artes, aquí en México. Y es, hasta donde tengo entendido, el primer filósofo que se atreve o que ha incursionado en presentar el sonido como imagen. Y es muy interesante. Eduardo Carrasco, otra vez el director del Quilapayún, con esas broncas que tuvieron entre los integrantes del grupo, salieron a la defensa de la imagen de los fundadores del grupo. Y entonces le llamaron Quilapayún histórico, para diferenciarlo de otro que no lo es y que está integrado por músicos que sin duda son músicos de alta calidad, pero no son los fundadores, no son los que aparecen cantando junto a Salvador Allende, o no aparecen en el estadio que ahora se llama Víctor Jara, no aparecen en las marchas, no aparecen, en fin, me refiero a los que no son históricos. Y entonces le agrega esta idea de histórico. ¿Qué significa eso? Que en realidad debemos entender que hay una dimensión que es el de la imagen, por un lado la imagen visual, pero también por otro lado la imagen auditiva. Esa es la invitación que nos legó en su último libro Eugenio Trías, que por cierto le dio un infarto y dijo, me voy a dar como premio de la vida escribir este libro. Y bueno, es un recorrido de la música, se llama El canto de las sirenas, y en una parte entonces aborda este problema, y creo esto lo dejaría como una propuesta, que lo que estamos haciendo es una contribución, una construcción del imaginario sonoro de la izquierda latinoamericana y la izquierda propiamente mexicana, y tendríamos que sumarnos a esta inquietud de crear un archivo visual, un archivo sonoro, cada uno con sus materiales. Creo que podríamos empezar por sistematizarlos, y es necesario que se dejen en un lugar. Pues no tenemos una Casa de las Américas, pero siendo un país más grande que Cuba, creo que podríamos aspirar a tener un edificio como ese, la Casa de las Américas, o el Archivo General de Indias, ¿por qué no?, en España, o por qué no el Instituto Hispanoamericano de Berlín, que es también es el más importante centro documental del mundo de habla hispana. Entonces, en un país en donde hay más recursos, me refiero en comparación con Cuba, ¿por qué no aspirar a tener un edificio en donde se resguarden materiales sonoros, pósters, grabaciones, se pudiera tener un espacio para exposiciones pictóricas, proyección de películas, conciertos, audiciones? Eso creo que tendría que ser una demanda a la que tendríamos que sumarnos, y creo que es una actividad muy urgente. Bueno, entonces este acopio me parece que es importante, y bueno, entonces me parece que todo lo que estamos haciendo tendría que ver hacia adelante, empujarlo. Y la otra cosa que me parece también importante es que estamos viviendo una etapa diferente. Ya no nos toca vivir o ser sectarios como se fue en los años 70. Creo que no estamos como para eso. Tendríamos que sumarnos con criterios distintos, por lo que también el concepto, la idea, la definición de la nueva canción tendría que ser incluyente, efectivamente más abierta y bien delimitada, ¿no? O sea, ser incluyente, pero saber que cuando decimos nueva canción o canción revolucionaria o canción política, está apuntando hacia la transformación social y hacia la revolución socialista. Debe quedar claro eso, porque si no, entonces ponemos ahí a José José
con el Quilapayún, y creo que no. Ese sería un error muy grande. Muchas gracias. Milo. Sí, gracias. Pienso que dar contexto para el texto es importantísimo. En ese sentido, habría que pensar que a veces algunas canciones en otro contexto diferente podrían ser prohibidas o serían aceptadas. Imaginémonos el COVID, en pleno COVID, y de pronto aparece una compositora en ese momento, y ahora esta compositora, que se llama Consuelito Velázquez, hace esta pieza que se llama Bésame Mucho. Y entonces, en pleno COVID, ¿qué va a suceder? Pues la gente no lo pasa. Eso está prohibido. ¿Cómo que bésame mucho? ¿No? Y bajo esas condiciones habría pues que plantearse esto. Otra reflexión bien bonita. Resulta que Hobsbawm, en su último libro de las rupturas, habla sobre diferentes aspectos culturales. Y en uno de ellos dice que en Inglaterra estrenan la del paciente inglés. Y en el paciente inglés, si alguno la vio, recordará que es un cuate que está atrapado en una cama y demás, y hay alguien que está platicando con él, y ahí se cita la obra de Heródoto, o sea, el creador de la historia, entre comillas. Bueno, el efecto es que al otro día, cuando se exhibió la premier, 2 personas fueron a buscar la obra de Heródoto. Llegaron, había 2 ejemplares, pero al otro día llegaron 10, al otro día llegaron 20, al otro día llegaron 100, y de pronto se tuvo que hacer una reimpresión y se reimprimió 4 veces la obra de Heródoto, y uno de los motivos es la película. ¿Sí? Entonces en ese momento se contextualizó, le dio otro sentido. 3. Resulta que había un cuate rubio que se viene a México, bien parecido, cantaba bien, pero no tan bien como para que los gringos lo aceptaran. Además le gustaban otro tipo de rolas, tenía esta relación con Pete Seeger, y en ese sentido, cuando llega a México quiere cantar y le dicen: no, tú tienes que ser actor, y lo invitan a una película que se llama Guadalajara en verano. Hace su película este cuate que se llama Tim Reed, y resulta que este cuate después se empiezan los movimientos. Él se va a la Unión Soviética, regresa a Argentina. En Argentina empieza a hacer las canciones de La Bamba y El Martillito, y en ese momento lo expulsan de Argentina. Se va a Chile, se hace muy amigo de Víctor Jara. De hecho hay una película que él hace sobre Víctor Jara, y entonces empieza a tener un éxito impresionante, y se va a la RDA, y en la RDA lo reciben y le empiezan a decir que es el Elvis rojo, y empieza a tener un éxito impresionante. Finalmente, bueno, lo encuentran muerto en un lago. Se habla de que pudo ser un asesinato, que en fin, hay distintas versiones. Eso para alguien como Dashiell Hammett podría ser un buen tema de novela. Esa sería otra historia. La siguiente historia, encontramos que en la situación en la que estamos, en realidad podemos entender que la música política ha ido variando, se ha ido transformando. La música política, bien dices tú, no es la misma que podíamos estar haciendo hace tiempo. Y que la música, por ejemplo, Memo Briceño dice algo muy importante. Dice: un músico tiene que ser muy buen músico, sobre todo que es de izquierda, para poder hacer buena música y para poder tener un impacto en la música. Y bueno, es una de las vertientes que se generan. Y entonces, en esas condiciones, vemos que paralelamente empiezan a surgir cosas como Ella baila sola, ¿sí? Y empiezan a tener un gran éxito a nivel internacional, y hasta lo presentan en programas especiales allá en Estados Unidos, y que finalmente te das cuenta de que pues es una música sencilla, no es una música así elaborada, pero que en esas condiciones, y es a lo que quería llegar, la hegemonía cultural es la que va a atrapar ese tipo de música, y es lo que va a decidir de alguna manera lo que puede triunfar o lo que no puede triunfar,
y que va a ir de acuerdo a los criterios de la gente que sea la directora de los que estén dirigiendo las empresas de la televisión, ahí está, o de los medios de comunicación, ahí está la serie, justamente la de Sucesión. Bien, la otra parte en ese sentido también es encontrar que la música política sigue, aquí hay algunos ejemplos de que la música política sigue, tenemos por lo menos aquí a la mesa, más algunos otros que están allí sentados, y que, bueno, pues estamos vivos y que seguimos pensando en ser críticos ante la vida, y que en ese sentido vas a mantenerte en tu posición, no porque sea inamovible, sino porque también se ha ido transformando la lucha que tú estás haciendo frente a las hegemonías. Tres cosas más rápidas, muy rápidas. La primera, debe de haber una vinculación con todas las áreas, es decir, pensemos en la danza, pensemos en el cine y pensemos en la propia música, y que esto se está generando en muchos lugares. Acaban de exhibir una serie de películas de un cuate español que aquí nunca llegó a México, que empezó durante la época del franquismo, y que él, Gonzalo se llama, y que Gonzalo no fue el que hizo una película con Víctor Manuel y con Ana Belén, es la única que han hecho juntos, justamente despuesito de que se habían unido, y que entonces Gonzalo recupera esta idea de incorporar las músicas, y esto es algo que se ha ido generando. De pronto vemos las películas que ahora se están exhibiendo en Barcelona, porque esa sería otra de las áreas que nos falta, que nos llegó también, ¿sí? Y vemos las canciones de Luis Jacques, y vemos cómo se ha repuesto la canción de La Estaca, y La Estaca ha sido con gran impacto. Entonces, en ese sentido, me parece que una de las tareas también que tendríamos que asumir es la vinculación, pero otra vinculación básica, que es quizás el talismán, la vinculación con las y los jóvenes. Y allí es en donde nosotros nos perdemos. ¿Cuáles son los puentes que vamos a poder establecer para seguir recuperando justamente, o para que ellos puedan conocer por lo menos de estas propuestas? Esta es una de las grandes tareas que se van a generar. Y dos últimas cosas más. Hay que establecer siempre un diálogo con el pasado. Es decir, el pasado no es inamovible, el pasado también tiene una serie de voces, y el pasado hay que recuperarlo. Es decir, se hablaba de la independencia, se hablaba de Hidalgo, de Morelos, de Allende, de Abasolo. Por ahí de pronto José Ortiz de Domínguez le hicieron un quinto nada más, ¿verdad? Pero ¿dónde está Gertrudis Bocanegra? ¿Dónde está Leona Vicario? ¿Dónde está? Entonces habría que encontrar estas nuevas voces que se están generando. Y esto me lleva a lo último. Yo asumo que el futuro y el presente está emergiendo el poder femenino en todos los sentidos, en todas las partes. Y no me estoy adelantando ninguna elección, porque no quiero meterme en ese momento. Pero lo que sí quiero decir es que las mujeres son las que están realmente abriendo otra narrativa que había estado oculta, y que esta narrativa habría que recuperarla, y que en ese sentido, digo, habría que pensar que a lo mejor ahorita, y en buena onda lo digo, la canción de La Malinche a lo mejor no tendría tanto éxito como en su momento, porque era otro momento histórico, ¿sí? O la canción que hizo José de Molina, Parir Madres Latinas, no tendría tanto éxito, o igual la canción que hicieron los Botellos de Pinche Malinche, lo Cortés no quita de lo Cuauhtémoc, a lo mejor no tendrían ese efecto. ¿Por qué? Porque es otro momento histórico, y que en esencia habría que entender estos momentos históricos, y que lo que sí se va quedando y lo que sí se va heredando es justamente esta parte artística, poética, política, que es la que va a permanecer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos quedan dos últimas intervenciones, vamos maravillosos en el tiempo. Vamos a acabar muy cercanos de las 7 de la noche, para que todos los que estamos esperando la producción no nos desesperemos. Entonces, por favor, Gabino Palomares. La canción política. He estado reflexionando mucho en eso.
Yo creo que todo el arte, toda manifestación artística es política. ¿Por qué? Porque a través del arte se expresa una visión del mundo, una visión de las relaciones humanas, una visión del amor, una visión del ser humano. Pero a nosotros, el sistema capitalista nos endilgó el tema, la palabrota de que somos canciones políticos, de que somos canciones de protesta. Y entonces, esto es un despectivo, porque nosotros estamos diciendo una visión del mundo que está en contra de la visión de los grandes empresarios, de los Estados Unidos, de los grandes terratenientes, es decir, de esas minorías rapaces que tienen todo, tienen los medios de comunicación, tienen los medios de producción, tienen todo, y han estado con su canción política manipulando a los pueblos de América Latina y de todo el mundo. Y ¿saben qué? Esa manipulación es normal, ya no la vemos. Ellos nos están educando a través de sus conceptos del arte, en esta cuestión de querer ser iguales, unificar, estandarizar las expresiones artísticas. Estandarizarlas en base a quién, a ellos, a lo que todos tenemos que ser como ellos son. El American Way of Life sobre nuestras culturas milenarias, y lo han logrado. Hemos sido víctimas de este salvajismo cultural de los Estados Unidos, con sus grandes medios, con sus grandes artistas inflados, con sus grandes compañías, y nosotros nos hemos quedado a la saga esperando que el gobierno de México nos ayude. Yo estaba ahora viendo, tratando de estudiar la política cultural del PRI, y me he encontrado que Maquiavelo fue el asesor de todos estos gobiernos, porque todo fue hecho para que no funcionara. Todo fue hecho para que los bienes y servicios culturales, sean de izquierda o de derecha, llegaran. Yo creo, bueno, nosotros los artistas de izquierda teníamos una gran expectativa con este gobierno. Y digo que teníamos porque esa expectativa no fue colmada. La política cultural del gobierno de México actual es la misma estructura y los mismos contenidos priistas pintados de morado. No hay ningún... Y yo estoy adentro. Yo no me lo imagino. Yo estoy adentro. He estado hablando, incluso he estado dando unos seminarios en con los equipos de cultura de la República Mexicana, de varios estados. El panorama desde el punto de vista de la política cultural de México es un verdadero desastre. Es un verdadero desastre. No hay ni pies ni cabeza. Yo quería, por ejemplo, entré a la Secretaría de Cultura porque lo que más me angustió fue los contenidos. Cuando los países salieron de las dictaduras, los contenidos se fueron para apoyar la democracia. Tomaron la radio nacional, y fue el folclore nacional, y fue la visión de justicia, y fue la democracia, y fueron los derechos humanos, y fue la paz, y esta temática hicieron. ¿En dónde están estos preceptos? En los contenidos de los artistas que están promoviendo las instituciones. Y yo a veces me pregunto, ¿es culpa de las instituciones? No, es culpa nuestra.
Teníamos tantas expectativas, los artistas de izquierda, que somos muchos y de lo más variado, teníamos muchas expectativas porque hemos estado por décadas apoyando a la izquierda, gratis hemos trabajado. Yo tengo 50 años trabajando para la izquierda, gratis. Yo en una de mis agendas que luego yo guardo por ahí, me encontré en un solo día 5 tocadas, y de esas solamente recibí dinero en una peña a las 12 de la noche. O sea, siempre apoyamos sus campañas, siempre apoyamos sus proyectos y nunca nos pagaron. Y cuando somos gobierno estamos peor de marginados. Y entonces es culpa nuestra porque estamos dejando la cultura de izquierda que nos... Pues hablo de izquierda porque les digo, empecé con la concepción del arte. Porque nuestros valores son mejores valores que la derecha. Bueno, el PRI me dejaba ir a mentarle la madre y me pagaba. Porque tenía los medios de comunicación. Pues entonces eso era pecata minuta lo que yo decía. Pero ahora está negado. Los apoyos del FONCA, los revisé uno por uno, no está ningún artista que hable de cosas sociales o políticas. Las programaciones están llenas de lo mismo. Los canales de radio y de televisión del Estado, que hay muchos radios, televisiones, las barras programáticas son exactamente las mismas tonterías, las mismas pendejadas con que pretenden que sigamos educando a nuestra gente. Yo me resisto y creo que tenemos que hacer algo, la comunidad artística de izquierda. Muchas gracias. Acabamos Bueno. este primer coloquio con Modesto López. Bueno. Estamos a buen tiempo, Modesto, y lo que sigue eres tú y tu documental, así que tú dirás. Adhiero totalmente a lo de Gabino. Felicitaciones, Gabino. Maravilloso. Yo recuerdo hace muchísimos años, una vez leí a un político francés, precisamente, decía: si uno no se ocupa de la política se ocupa de uno. No hay forma de escaparle. Y agregándole algunas cosas a lo que dice Gabino, yo siempre me pregunté, y vivimos una época mucho más difícil que antes, porque cuando existían, volviendo a los sellos grabadores, por lo menos era una alternativa y una forma de difundir nuestra música. Ahora el sistema ha cerrado las compuertas totalmente, ha creado plataformas digitales. Acabo de leer, no sé si ustedes leyeron, que en Suecia se acaba de prohibir la enseñanza digital en las escuelas, que otra vez a los libros, porque está creando analfabetos en la educación. Existían esos discos, existían espacios independientes que no son fomentados nunca, al contrario, se le obstruye permanentemente, se le busca la forma de que los espacios independientes no existan. Que sea todo el papá Estado el que determine qué cosa se va a hacer, y la lluvia del Estado y la plata va a caer de arriba para que los demás podamos hacer cosas. No nos ayudan a crecer, nos ayudan a someternos, fundamentalmente. Para eso existe. Entonces, hay una cosa que yo siempre me pregunto, y aquí en Argentina, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, en España, hay una cosa que es increíble. El analfabetismo cultural de los políticos nuestros, de izquierda, de derecho y de centro, es terrorífico. Es terrorífico. No me imagino a alguno de estos directivos viendo una obra de teatro. Le preguntaría cuál fue la última obra de teatro que leyó, cuál fue el último libro que leyó, cuál fue la última canción que escuchó, qué disco escuchó, qué música escuchó. No,
Todos estos políticos actuales se manejan por lo que ven en la televisión. Se informan y se educan culturalmente por el sistema que nos explota a todos los seres humanos en este planeta. El gusto creado está generado fundamentalmente por este sistema de difusión que son los grandes medios de comunicación, la televisión, la radio, lo que se quiere que ellos se escuchen en forma digital. Hoy en día dice, estamos libres, ahora tenemos plataformas digitales. ¿Libres de qué? Libres de lo que... Quiero decirles algo, por ejemplo. Mi hija Valentina maneja la plataforma digital de Pentagrama. Lleva una lucha para exigir que la plataforma digital no ponga la música del mundo, sino que se ponga música purépecha, música zapoteca, música de tal región y de identificar la región. Pues no es aceptado. Valentina inclusive trató de hacer una organización por ampararse con los derechos humanos para exigir que las plataformas digitales se obliguen a calificar las distintas líneas musicales que existen en el mundo y no que sea un paquete donde la gente... ¿Qué ocurre? Hoy en día los chavos sí consumen mucha música digital, pero compran lo que está publicitado y digitalizado y que ellos dicen esto sí se debe escuchar. Nosotros, las alternativas musicales que tenemos nosotros, inclusive en forma independiente, no importa los sellos grabadores, no existimos en todo esto, no tenemos la difusión, porque nadie escucha nuestra música en las radios, no existe un programa de televisión que únicamente se acuerdan de la música mexicana cuando es la fecha patria y lo único que ponen son mariachi. A ver si va a poner alguna música de nuestro folclore mexicano, de la riqueza que hay en este planeta. Jamás lo van a poner. Es terrible. Entonces, quiero decir, me alegro lo que planteó Gavino, coincido totalmente y que creo que hoy más que nunca debemos organizarnos, los músicos, los artistas, los actores, los teatreros, los distintos géneros musicales, para entender de una vez por todas que es necesario organizarse y impulsar, de alguna manera educar a nuestros políticos, exigir a nuestros políticos que otro mundo cultural existe, que no es únicamente Televisa, que no es únicamente lo que ellos prenden en la televisión, porque además ellos así se educan en su familia y en su casa y desconocen lo nuestro. Por ejemplo, yo me acuerdo de un político que le digo, te voy a hacer escuchar algo, cabrón, te voy a poner la música Cardenche, de eso hace 30 años. Y dice, ¿qué es la música Cardenche? No existe. Pero además, ¿qué es la música purépecha? No existe. Existe lo que ellos quieren que exista. Y entonces yo sí creo que hoy más que nunca es obligatorio por nuestra parte generar estos tipos de encuentros, pero no solamente quedarnos en encuentros, generar alguna organización, volver a retomar, llámese como se llame, Comité de Nueva Canción, organización por el derecho a la creación y el respeto a la creación, no sé cómo se tendrá que llamar, pero sí es necesario más que nunca organizarse. Gracias. Esto me parece muy importante, la organización. Nada más que yo he hecho un análisis de todos los intentos que hemos hecho por organizarnos y todos han sido políticos. ¿Cuándo nos vamos a organizar como gremio, como trabajadores de la cultura, que necesitamos hacer nuestros puestos de trabajo? Porque vivimos esto. Gracias, Gavino. Miren, hemos concluido el primer coloquio, el primer conversatorio. Siguen muchos, porque la cantidad de protagonistas, y estamos hablando de 2 décadas, 70, 80 en principio, pero el domingo estuvimos en un evento en donde escuchamos a no sé cuántos cantantes y compositores de esto que llamamos Nueva Canción. Así que agradezco profundamente, emocionado, a los ponentes de esta noche. Agradezco la idea de Margarita y la Fonoteca. Agradezco al Instituto Politécnico Nacional y a todos los compañeros que han hecho posible este primero de muchísimos conversatorios, y agradezco sobre todo al público
que espero que nos acompañe mucho tiempo. Ahora vayámonos al documental Amparo Ochoa, que se me reventó el vaso.